El pie de la letra. Don José Miguel Varas, ¿usted solía vivir en Alemania o Praga? Y de ahí se va a Irak. Sí, bueno, es decir, vivía en Praga, en Checoslovaquia en realidad. Y entonces me propusieron ir de traductor a un congreso que se iba a celebrar en Bagdad, la capital de Irak. País del cual no sabía yo prácticamente nada, aunque había leído Las Mil y una Noches, ¿no? Y siempre Bagdad era un nombre prestigioso y fantástico, lleno de misterio y de sugestión. De manera que me embarqué para Bagdad, trabajé ahí durante unos 10 días en el Congreso como traductor, y luego, cuando llegó la hora de regresar, me dispuse a tomar el avión de Aeroflot, que transportaba una gran cantidad de delegados y personal de la Unión Internacional de Estudiantes de vuelta a Praga, y de ahí otros delegados viajaban a otros países. Y me dejaron abajo del avión, ¿no? Apareció gente con más charreteras, ¿no? Y con más autoridad, en fin. Y a pesar de mis protestas me obligaron a no viajar en ese avión, con lo cual yo, echando maldiciones, regresé a mi alojamiento en Dar Talabe, que era la casa de los estudiantes. Y al día siguiente nos enteramos de que el avión no llegó nunca a su destino. Cayó en las montañas de los Tatras, en el norte de Bohemia, y en el noreste en realidad. Y ahí murieron todos sus pasajeros, incluyendo muchos de nuestros amigos de la Unión de Estudiantes, las traductoras, las secretarias, en fin, y muchos delegados también, dirigentes estudiantiles de varios países. Y esa situación trágica me obligó a quedarme en la ciudad de Bagdad durante casi 3 semanas más de lo previsto. Don José Miguel Varas, enseguida se nota su bondad y por supuesto su gran sabiduría. En aquellas épocas era militante del Partido Comunista de Chile, vivió en la Unión Soviética, fue radialista en Radio Moscú y tantas otras cosas más. Usted nos estaba contando que se fue a Irak. ¿Qué año es esto? 1960. El año 58 había habido una gran revolución en Irak que puso término a la monarquía de forma violenta, como suele ocurrir en esa región del mundo, y en otras también, ¿no? Porque los miembros de la familia real fueron colgados de faroles frente al Palacio Real, cosa que me recuerda a cosas que han ocurrido en otros países más cercanos. Y luego vino entonces un régimen muy, ¿cómo decir?, muy populista, muy popular también, porque fue una revolución, realmente una gran insurrección espontánea, masiva, tremenda, ¿no? Y se encaramó en el poder un coronel, Abdul Karim Qasem, que era un hombre de orientación nacionalista, ingenuo como político, como suelen ser los militares, pero que quería sobre todo recuperar el petróleo, o por lo menos el control del petróleo para su país, y emprender algunas reformas muy urgentes, digamos. Pero él no pertenecía a ninguno de los grupos políticos que fundamentalmente se articularon
en ese periodo. Los naceristas, por una parte, que querían la unión con Egipto, era la época del gran designio imperial de Nasser, que quería unir a todo el mundo árabe bajo su hegemonía. Y además había otros grupos más nacionalistas, había un partido comunista fuerte, el único fuerte en esa región, en verdad, y había también el Baas, el Partido del Renacimiento Socialista Árabe, que fue finalmente el que se impuso después de un golpe bastante cruento en 1963. Yo estuve en el interregno, digamos, 2 años después del triunfo de la revolución y 2 años antes del final de ese periodo, que fue muy especial en realidad. Don José Miguel, una pregunta central del siglo XX. ¿Por qué cae el muro de Berlín? Bueno, igual que sorprendió a la CIA el derrumbe de la Unión Soviética, porque así se ha reconocido, a mí me sorprendió también. Ahora, yo viví muchos años en la Unión Soviética y viví en el periodo, podríamos decir, del comienzo de este proceso acelerado de derrumbe. Estuve desde el año 1974 hasta 1988, casi 15 años. Y me trasladé a Moscú cumpliendo una misión que es como otras que he cumplido, periodística y política. Fui a trabajar en los programas para Chile que se hacían desde Radio Moscú y que estuvieron a cargo de un equipo de periodistas chilenos. Fue una situación bastante excepcional dentro de lo que acostumbraban los soviéticos. Teníamos una autonomía bastante grande para hacer este programa, pero había una coincidencia de posiciones. De manera que yo estuve ahí primero durante largo tiempo con don Leonidas Brezhnev y después con estos dos personajes que fueron jefes máximos en forma muy efímera, porque los dos estaban enfermos y se murieron rápidamente, ¿no? Y después ya vino Gorbachev, que fue el hombre de la transición. A mí el proyecto de Gorbachev me parecía interesante, me parecía, incluso diría, seductor, en cuanto a que él ponía el dedo en cosas muy esenciales en las cuales el sistema no funcionaba. No funcionaba y comenzaba a hacerse inviable, ¿no? Dejando un poco entre paréntesis la parte económica del asunto, que también es muy importante. Pero él quería, con aquello que se llamó la Glasnost, que se traduce erróneamente como transparencia, pero que no tiene nada que ver con glass o con vidrio o con transparencia. Glasnost es de una palabra rusa, glas, significa voz, significa la posibilidad de hablar en voz alta. Eso es la Glasnost, hablar en voz alta, decir en voz alta lo que no se decía nunca en voz alta. Entonces esta idea de que las cosas se trataran, de que por primera vez se publicara ampliamente en la prensa toda la historia de las represiones feroces del periodo de Stalin, y no solo de Stalin en realidad, y de que también hubiera programas de denuncia en televisión sobre la corrupción del Partido Comunista en una serie de regiones y de situaciones abusivas. Todo esto realmente provocó podríamos decir, un terremoto ideológico, después de un largo periodo de verdad oficial sostenida de una manera feroz, ¿no? Implacable. Entonces, aquí se vino a producir una especie de derrumbe del sistema ideológico y de la credibilidad del Partido Comunista, que era la columna vertebral absolutamente de cómo se debía pensar y cómo se debía actuar en el país, con una organización ramificada extraordinariamente eficiente en este sentido. Carlos Ignacio, un joven obeso, despertó con una sensación de catástrofe. ¡Más adelante! Pero con una ambición brutal, ¿no?, de poder y con una gran capacidad de mando. Don José Miguel Varas es un testigo presencial del siglo XX. Vio el golpe de Pinochet, fue testigo presencial del golpe de Pinochet, y vivió en varios países socialistas, Alemania, Yugoslavia, la Unión Soviética. O sea, fue un testigo presencial
de lo que fue o es el socialismo. Don José Miguel, ¿usted cómo vio esa caída del muro de Berlín? Yo veía, digamos, con pesar, ¿no? Y tenía una conciencia cada vez más clara de que aquel socialismo no correspondía en absoluto a las esperanzas que nos habíamos forjado, a la idea que teníamos radiante, digamos, de la Unión Soviética, que empezó a ser idea que empezó a hacer agua gradualmente a lo largo de los años, ¿no? De muchas maneras. Y luego, tomando conciencia más completa de la atrocidad de la represión en la cual finalmente descansaba el sistema. Entonces, finalmente la conclusión inevitable para alguien que ha sido comunista y que sinceramente ha esperado que un régimen socialista creara condiciones diferentes de convivencia humana, es que este sistema en ese sentido había fracasado, ¿no? Indudablemente. Pero también los Estados Unidos perforan a la Unión Soviética. Y en este sentido yo creo que influyó muchísimo el desafío de Ronald Reagan de la Guerra de las Galaxias, porque eso significaba, es decir, la posibilidad de establecer un sistema de intercepción de los cohetes atómicos intercontinentales, si ese sistema se establecía como se quiso hacer, ¿no? No creo que lo hayan hecho hasta ahora finalmente. Era establecer una superioridad estratégica absoluta. Porque además no olvidemos que hemos pasado 40 años con estos señores de los dos lados amenazándose con unos arsenales capaces de destruirlo todo, ¿no? El planeta completo. Bueno, en fin, pero ese ya es un tema estratégico. Lo que quiero decir es que el esfuerzo militar que hizo la Unión Soviética para colocarse, enfrentar ese desafío, unido a los gastos militares ya desmesurados de antes, contribuyeron, me parece, decisivamente a producir el quiebre de la economía de ese país. Don José, la izquierda armada en Chile al momento del golpe era una izquierda armada muy pequeña, no tenía una gran capacidad de fuego. Y sin embargo el golpe de Pinochet fue un golpe muy violento. ¿Qué hay detrás de esa excesiva furia de Pinochet al dar el golpe? Bueno, yo creo que hay una reacción visceral, porque es visceral, es una reacción irracional, de odio irracional, de la derecha chilena más tradicional, que vio amagado su poder de una manera muy profunda y muy seria por primera vez tan profunda y tan seria, porque en Chile hubo Frente Popular en el año 1938 y también se habló de peligros terribles y se hizo campaña de terror. Pero esa victoria del Frente Popular fue rápidamente manipulada y asimilada, digamos así, por la derecha que siempre tuvo mucha habilidad política. Ahora este proyecto de la Unidad Popular, con sus características tan especiales, que precisamente excluían la lucha armada, ¿no? Y que planteaban la posibilidad de un paso pacífico al socialismo, sin que el programa de Allende fuera socialista, un programa de reformas dentro del sistema en realidad. Le produjo una reacción de un terror de un terror y de un odio y de un pánico frenético desmesurado. Luego la otra cosa es que evidentemente en el golpe hay un componente norteamericano muy fuerte, y eso está documentado por lo demás con investigaciones del Senado de Estados Unidos y una inmensa cantidad de revelaciones periodísticas y por los documentos secretos de la CIA, de los cuales hay 22.000 y tantos aquí en Chile publicados ya, aunque muy poca gente ha podido tener el tiempo y la paciencia de estudiarlos a fondo, que revelan el grado de intervención que hubo por parte de Estados Unidos. ¿Y el papel de Pinochet? Ahora, ciertos rasgos de la represión en Chile tienen que ver con la personalidad de Pinochet, que se vio en una situación especial y que realmente es un monstruo, ¿no? Un tipo excepcionalmente bestia, ¿no?
y que viene también de la clase media más tradicional chilena, de una familia relativamente modesta, oficial opaco, mediocre, ¿no? Como lo revela hasta su manera de hablar, ¿no? Pero con una ambición brutal de poder y con una gran capacidad de mando, porque indudablemente fue un jefe que era obedecido absolutamente, incluso por quienes hasta lo podían despreciar, ¿no? El factor individual también desempeña un papel cuando un individuo se encuentra imbuido de un poder tan grande, ¿no? Se besaban cada 2 o 3 pasos y no sabían del mundo. ¡Más adelante! Debe buscar una solución real a este problema de la mediterraneidad de Bolivia, lo cual implica por parte de Chile una cesión territorial. La danza fue a la tercera noche. Ella bailó sola. Bailaba como si estuviera sola en el mundo, pero sabía, claro, que tenía un espectador, su espectador. Eso creía, pero se equivocaba. En realidad, éramos 3. Página 95 del cuento La danza, de este compendio de cuentos de José Miguel Varas, Cuentos de Ciudad. Él es un famoso escritor en Chile y sobre todo fue famoso a partir de que publicó Kawin con solo 18 años. O sea, un escritor muy precoz, uno de los pocos novelistas precoces que yo personalmente conozco. Ha sido locutor de radio, periodista, en fin, y hoy es uno de los maestros de la escritura en América Latina. Don José Miguel, y el proceso neoliberal que está cayéndose, todo el aparataje neoliberal, ¿usted cree que ese proceso neoliberal es beneficioso para Chile? A ver, la pregunta es compleja, ¿no? Digamos, hay rasgos del sistema neoliberal que en mi opinión son extremadamente negativos para Chile y para cualquier país. Fundamentalmente el hecho de que producen una concentración extrema de la riqueza en un grupo muy reducido de personas, en que acentúan la falta de equidad social, la distancia entre los ingresos, pero fabulosos, de un pequeño grupo que algunos calculan en no más de 2.000 personas, ¿no?, en Chile, y el resto de la población. Porque además hay desempleo del orden del 10%, es decir, hay un desarrollo económico fuerte pero muy desigual. Y luego, como la lógica del sistema neoliberal no tiene nada que ver con algún proyecto de desarrollo nacional que tenga una proyección estratégica en función del país mismo, sino que simplemente busca donde está la máxima ganancia. Ocurre que Chile, que tuvo algún grado de desarrollo industrial importante, autónomo, hasta los años 70, hasta el golpe, es un país que hoy día vive de exportar fundamentalmente cobre, madera, fruta y pescado, ¿no? Muy pocas cosas se exportan con valor agregado. El cobre se exporta en bruto. Incluso durante un periodo importante de la historia, hasta los años 70, la exportación de cobre era fundamentalmente de cobre refinado, cobre de 99% puro. Y hoy en día la gran parte de la exportación de cobre, que es gigantesca, es cobre prácticamente concentrados. 30% cobre, lo demás piedras, impureza, que a veces ocultan además oro y plata, ¿no?, cosa que no siempre se sabe. Entonces, ha habido un retroceso en el grado, podríamos decir, de desarrollo autónomo industrial del país. Ahora, yo diría que efectivamente, con todo, digamos, hay un desarrollo económico y hay una modernización del país en muchos aspectos. Hay un desarrollo increíble de infraestructura. Son buenas cosas. Yo tengo a veces mis dudas, pero, por ejemplo, el cálculo económico ha entrado mucho en la vida de la gente, ¿no? Y la gente calcula bien
con conocimiento, cuánto más le conviene hacer esto o lo otro, analiza y tiene muy presente siempre el asunto de los intereses económicos, lo cual puede ser considerado siniestro, pero también parece que es una exigencia de la vida contemporánea. José Miguel, Bolivia y Chile han tenido o tienen una vieja pugna marítima y resuelta para los bolivianos, salvada según el Estado chileno. ¿Cómo ve usted el problema marítimo chileno-boliviano? Bueno, yo veo que es un problema que no está resuelto y es un problema que Chile debiera resolver, esa es mi opinión firme, y debiera resolver atendiendo la reivindicación marítima boliviana. Pinochet, curiosamente, intentó una salida con el presidente Banzer, ¿no?, de Bolivia, que pareció plausible en su momento, aunque fue también muy criticada, incluso desde la izquierda. Pero era una salida posible. Ahí intervino Perú, que era la tercera parte del tratado, y prácticamente estableció un veto a esa posibilidad. Pero, digamos, el camino de un corredor hacia el mar, al norte de la ciudad de Arica, es una posibilidad que habría que explorar seriamente. Hay un tratadista chileno, Héctor Pinochet de la Barra, no tiene nada que ver con el otro Pinochet, ¿no?, diplomático, que ha sido embajador de Chile en varios países y que es especialista además en el territorio antártico, ¿no? Es un hombre de estudio. Él va a publicar dentro de poco un libro que se llama Chile-Bolivia, ¿hasta cuándo? Y él ha estado durante largo tiempo a cargo del Bolivian Desk en el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. Y él ha sido partidario desde hace muchos años de buscar una solución real a este problema de la mediterraneidad de Bolivia, lo cual implica por parte de Chile una cesión territorial. Hay que decir las cosas como son. ¿Y por qué cree usted que no se ha producido una solución habiendo incluso gente en Cancillería chilena de acuerdo con la cesión territorial? ¿Por qué no se ha producido en definitiva? Hay una oposición muy fuerte a ceder parte del sacrosanto territorio nacional. Por otra parte está el asunto de la intangibilidad de los tratados que se invoca. Pero también hay que decir, ¿no?, que aquí hay en un sector importante de la sociedad chilena, y precisamente de la que ha sido dominante, un gran desprecio hacia nuestros vecinos, no solamente hacia Bolivia, ¿no?, y una falsa sensación de superioridad racial, que es una cuestión verdaderamente siniestra, y que es otro componente también de las causas del golpe militar de que hablábamos antes, ¿no? Y entonces hay una cosa así muy crispada, digamos, de defensa a ultranza de la soberanía de manera irracional y de no considerar situaciones reales, históricas, que necesitan rectificación. Gracias. Y como dicen en Chile, don José, usted estuvo el descueve, pues, estuvo el descueve. Gracias, don José Miguel Varas.